Quisiera comenzar por agradecer a la organización el que hayan contado con mi ponencia. A mí la verdad que ha sido toda una alegría. Si lo enciendes, funciona. Bien. ¿No funciona? Sí, funciona. A lo largo de esta ponencia, con esta agenda que ven aquí, voy a intentar responder fundamentalmente a dos cuestiones. La primera es, pensando en sistemas de ciberseguridad que emplean de una forma u otra modelos basados en Machine Learning. ¿Todos estos sistemas son equivalentes? Es decir, ¿es posible encontrar características en estos sistemas que nos permitan determinar a priori que van a tener mejor o peor precisión? Y la segunda cuestión es, ¿cómo de robustos son estos sistemas cuando se enfrentan a un adversario que pretende evadirlos? Antes de poder entrar en materia, quisiera dedicar 30 segundos a intentar aclarar tres términos que a día de hoy creo que son bastante, no voy a decir confusos, pero sí que están dentro de este hype del marketing que tiende a hacer que se confundan entre sí. La inteligencia artificial generalizada, el Machine Learning, que también se puede conocer como inteligencia artificial reducida, y el Deep Learning. Y la mejor forma que he encontrado de transmitir esta diferencia en 30 segundos es gracias a esta imagen que he robado del blog de NVIDIA, que luego veremos qué es lo que pinta NVIDIA en todo esto, ese fabricante de tarjetas gráficas. Bueno, en concreto de un componente dentro de las tarjetas gráficas que son las GPUs, que son fundamentales en este mundo del Machine Learning. Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial generalizada. ¿Machine Learning es inteligencia artificial? Sí, pero ¿es toda la inteligencia artificial? No. Así que permítanme que me refiera a lo que vamos a hablar hoy como Machine Learning, porque es Machine Learning, pero no es toda la inteligencia artificial. Deep Learning, también conocido como redes neuronales profundas, es una forma de implementación del Machine Learning, pero no es la única. Hay Machine Learning supervisado, Machine Learning no supervisado, aprendizaje reforzado, redes neuronales profundas, y lo que vamos a ver hoy hace referencia a todos estos mecanismos de implementación de Machine Learning y no exclusivamente al Deep Learning. Para poder entender cuáles son las diferencias o encontrar criterios que nos permitan diferenciar desde el punto de vista de la precisión a diferentes sistemas de ciberseguridad y en general en cualquier otro campo de aplicación basados en Machine Learning, es importante empezar por entender qué es el Machine Learning y después vamos a ver cuál es el proceso para entrenar un algoritmo basado en Machine Learning de forma muy rápida. Bien, desde mi punto de vista, el Machine Learning, más allá de la definición académica que ven aquí, puede verse como una forma distinta de un nuevo paradigma de desarrollo de software. El paradigma tradicional de desarrollo de software, que pretende resolver un problema o automatizar una tarea, consiste básicamente en que yo a mano escribo rutinas en las que dejo claro cuáles son las secuencias de acciones que deben de realizar. A medida que un problema se hace más complejo, esta aproximación tiene bastantes limitaciones. Justamente para conseguir automatizar tareas y resolver problemas en entornos mucho más complejos de los que es capaz de abordar, si quieren, la programación lineal, si puedo llamarlo así, tradicional, nace el Machine Learning. El Machine Learning consiste básicamente en desarrollar software para elegir un algoritmo y optimizar ese algoritmo. Este proceso de optimización del algoritmo es el entrenamiento del algoritmo y el objetivo es, con ese algoritmo optimizado, igual que en la programación, si quieren, tradicional, conseguir resolver una tarea o conseguir resolver un problema o automatizar una tarea. ¿Y qué es lo que voy a utilizar para entrenar ese algoritmo? Datos observacionales, datos que extraigo de la realidad, y lo que programo es la forma de optimizar ese algoritmo, entrenar ese algoritmo a partir de los datos observacionales que yo tengo. Este es el proceso de Machine Learning. Vamos a verlo en un poco más de detalle. El proceso de Machine Learning empieza, por tanto, con una recogida de datos observacionales que son relevantes, esto es muy importante, tienen que ser relevantes con respecto del problema que se quiere solucionar o con respecto de la tarea que se quiere automatizar. Y además, como veremos a continuación, voy a necesitar muchos datos observacionales. A esos datos se les llama el training set. Una vez que tengo mi training set relevante, lo siguiente que tengo que hacer es
entender cómo es ese training set. Tengo que hacer visualización, tengo que tener una intuición de más o menos cuál es el problema que voy a tener que resolver y cómo ese training set puede ayudarme a resolverlo. Tengo que extraer de ese training set cuáles son las características realmente valiosas, relevantes a la hora de resolver el problema, porque podrían no serlo todas. De hecho, esta es una de las partes más importantes del proceso de, análisis del training set. Y por último, este training set en muchas ocasiones tengo que transformarlo para que matemáticamente pueda utilizarse mejor. Y una vez que he hecho todo esto, que tengo ya esa intuición, lo siguiente que hago es elegir un modelo de representación que me va a servir, es decir, el algoritmo que voy a entrenar, ¿de acuerdo? Que es el que mejor se ajusta a la intuición que tengo en el modelo, al tamaño del dataset, etc. Existen muchos de estos algoritmos, existen algoritmos de regresión lineal, algoritmos de regresión logarítmica, aquí están las redes neuronales profundas, naive Bayes. Elijo uno. Una vez que he elegido uno, el siguiente paso en el proceso es ahora ya sí directamente el entrenamiento de ese training set. Y para ello lo que tengo que hacer básicamente es darle valores a los parámetros del algoritmo que hemos visto antes. Y para ello utilizo otros algoritmos de optimización de la hipótesis que cogen los datos y son los que procesan esos datos para conseguir minimizar el error de predicción o el error de clasificación de mi algoritmo de Machine Learning, que es esta parte de aquí que no ha pasado, que no me he dado cuenta. Ahí está. El entrenamiento del modelo utilizando algoritmos de optimización de la hipótesis. Y con ello ya tengo el modelo entrenado. El modelo, una vez que está entrenado, ha salido de la fase de entrenamiento y entra en la fase de inferencia. La inferencia básicamente consiste en que yo tengo un nuevo dato, una nueva muestra, un nuevo ejemplo, que no está en el training set, y el objetivo es que yo se lo entrego a este modelo entrenado y el modelo entrenado me genera a partir de ahí una predicción o una clasificación. Me dice un valor que me va a ayudar a tomar una decisión o me etiqueta esa muestra que le hemos pasado al modelo entrenado. Muy bien. Pues ahora que hemos visto cuál es el proceso de, entrenamiento de Machine Learning, ¿cuáles son las características en las que debemos de fijarnos a la hora de evaluar un sistema de ciberseguridad basado en Machine Learning para determinar, al menos a priori, incluso sin hacer ninguna prueba, qué calidad podemos esperar desde el punto de vista de precisión en ese algoritmo? Pues lo primero y más importante es el training set. El training set es a menudo el elemento más complicado, un training set adecuado, porque un training set malo puede hacerlo cualquiera, pero un training set adecuado, tanto desde el punto de vista de la relevancia como desde el punto de vista del tamaño, es sin duda el elemento clave para poder tener un modelo de Machine Learning, sea la aplicación que sea la que le vayamos a dedicar, y particularmente importante en ciberseguridad, que vaya a tener una eficiencia alta, que tenga una precisión alta. Permítanme llamar su atención sobre la gráfica que ven ahí. En el eje horizontal de la gráfica ven el tamaño del training set en millones de registros. Y en la gráfica vertical, y en el eje vertical lo que se representa es la precisión del modelo, siendo 1 el 100% de esa precisión. Hay diferentes gráficas, cada una de ellas está asociada a un algoritmo de Machine Learning que va a entrenarse con un dataset de un tamaño determinado. Como pueden ver, yo de aquí creo que deberíamos llevarnos dos conclusiones. Una, el tamaño del dataset importa. A mayor tamaño de dataset, mayor precisión. Segundo, algoritmos de Machine Learning distintos presentan niveles de precisión distintas para un mismo tamaño de dataset. Esto es particularmente importante cuando empezamos a trabajar con algoritmos cada vez más complicados. Algoritmos cada vez más complicados, a la hora de entrenarlos, para un mismo tamaño de dataset van a proporcionar menor precisión que un algoritmo más simple. Y el límite de esto son las redes neuronales profundas. Así que no solo es importante el tamaño del training set y su relevancia, que lo son mucho, es importante también que el algoritmo que se va a entrenar esté escogido de manera que para el tamaño del training set que tengo me dé la máxima precisión posible. Otro tema muy importante aquí es que a medida que nos acercamos a la máxima precisión, parece que las curvas tienden a una asíntota hacia el 1, ¿verdad? Y sí, efectivamente es así. Y de hecho hay un problema de escalabilidad aquí grande porque incrementos grandes, cuando estamos cerca de la máxima precisión de un modelo, incrementos grandes en el tamaño del dataset se traducen en mejoras muy pequeñas en la precisión.
¿De acuerdo? Así que el primer punto para evaluar cualquier sistema es entender si el training set que se está utilizando es o no relevante, y el tamaño que tiene y cuál es el algoritmo en el que se ha basado este modelo, el algoritmo en el que se ha basado el entrenamiento de este modelo. El segundo factor, en mi opinión, que hay que considerar es el del coste computacional. ¿Cuál es el coste computacional que se ha tenido a la hora de que se ha digamos, satisfecho, que se ha vencido a la hora de entrenar este sistema que estamos analizando? Y para ello, pues, de las dos fases básicamente que hay dentro de las dos grandes fases que hay dentro del modelo de Machine Learning, la de digamos, el entrenamiento y la de la fase de inferencia, de todas ellas, ¿cuál creen que es el elemento que tiene un coste computacional más alto? Bueno, se lo digo yo, que para eso estoy aquí, es el del entrenamiento del modelo. El entrenamiento del modelo tiene un coste computacional altísimo y además tiene un coste computacional un poco maléfico desde el punto de vista de que una vez que tengo el modelo entrenado, todo el coste computacional ese ya no lo voy a volver a utilizar, al menos temporalmente. Esto ha supuesto una barrera de entrada al mundo del Machine Learning, digamos, a desarrollar sistemas basados en Machine Learning durante mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, este coste computacional está debido fundamentalmente a que el entrenamiento de Machine Learning tiene básicamente asociado multiplicar matrices. Y multiplicar matrices es básicamente realizar dos operaciones de forma consecutiva, una multiplicación y una suma. Algo para lo que las CPUs con arquitecturas RISC, que son las que tenemos básicamente en todos los sistemas, no están bien optimizadas. Están bien optimizadas para hacer una suma, están bien optimizadas para hacer una multiplicación, pero no para hacer una suma y una multiplicación. Esto se traduce en que para poder realizar el entrenamiento de modelos basados en Machine Learning en un tiempo razonable, es decir, no sé, días o semanas y no años, porque entonces ya no me sirve para nada, es necesario empezar a hacer procesamiento en paralelo e incrementar notablemente el número de CPUs que están trabajando en paralelo hasta límites insospechados. En el año 2015 se produjo un cambio tecnológico, alguien se le encendió una bombilla, y es precisamente el año en el que se produce una explosión del campo de aplicación del Machine Learning, de los campos en los que se está aplicando Machine Learning. Y es básicamente la introducción o el uso, en lugar de utilizar CPUs para entrenar un modelo, empiezan a utilizar GPUs, procesadores gráficos. Aquí es donde entra NVIDIA. ¿Y por qué tiene esto sentido? Pues porque resulta que los procesadores gráficos se diseñaron específicamente con un propósito en la cabeza, que era tratar imágenes, y las imágenes se representan mediante matrices. Así que estos sistemas estaban ya muy optimizados para hacer esta operación en concreto. La introducción de GPUs supone una reducción muy importante desde el punto de vista del tiempo necesario para poder optimizar, para poder entrenar un modelo, y por tanto te da mucha flexibilidad desde el punto de vista de qué es lo que puedo hacer. El acceso a esta tecnología, sin embargo, no ha sido muy masivo hasta hace poco, y en cualquier caso, incluso cuando quieras hacerlo masivo, pues tiene también un coste de entrada. Y ya, si eres Google, y tus modelos, además, no solo tienes que entrenarlos rápido y con cantidades ingentísimas de información, sino que tienes que hacer que tengan rendimiento, no te sirve con las GPUs y tienes que desarrollar tus propios ASICs, tus Tensor Processing Unit, que consiguen aceleraciones de entre 15 y 30 veces en el entrenamiento del modelo comparado con una GPU. Afortunadamente, Amazon y Microsoft decidieron lanzar una plataforma como servicio que prácticamente que te permitía ahorrarte esta barrera de entrada, a cambio de hacer un pago por uso. Dado que la capacidad computacional necesaria para entrenar un modelo solo la necesito durante el entrenamiento del modelo, y una vez que el modelo está entrenado ya no la necesito, pues tiene sentido en que en lugar de tener que equipar toda esa capacidad de entrada para poder entrenar el modelo una vez, pues oye, ¿por qué no lo cojo como un servicio, pago por el uso de ese servicio y después libero esa capacidad computacional y dejo de pagar por ello? Esto está bien. Esto ha permitido, junto con la amplia disponibilidad de GPUs, el tener acceso, el que se extienda la aplicación del Machine Learning a muchos campos, incluido la aplicación masiva de esto a la ciberseguridad. Sin embargo, esto nos trae al segundo criterio que quería contarles. Si resulta que yo tengo mi sistema de entrenamiento de mis modelos basados en Machine Learning, basado en un sistema de pago por uso, cada vez que tengo que entrenar el modelo me va a costar un dinero.
Y el caso es que los modelos hay que reentrenarlos, porque la realidad cambia. Pensando en ciberseguridad, las amenazas cambian. Cambia el malware, cambia el modo en que se distribuye, cambia, que el cambio es continuo. Con lo cual, un criterio muy importante, el segundo criterio para responder a la primera pregunta que hacía al principio de la presentación, es ¿con qué frecuencia reentrenas el modelo? Muy bien. Hemos terminado de responder la primera pregunta y vamos a la segunda pregunta. Para responder a la segunda pregunta, me temo que tengo que contarles un oscuro secreto del Machine Learning. Uno que se sabe que está ahí, pero del que se prefiere no hablar. El Machine Learning ha llegado a un punto en el que funciona. Hace unos años no era así y básicamente no era útil para ningún tipo de tarea significativa, pero a día de hoy el Machine Learning sí que funciona. Es capaz de superar el rendimiento de los seres humanos en tareas significativas cuando se le presentan muestras, durante la fase de inferencia, cuando se le presentan muestras que ocurren en la naturaleza, es decir, muestras reales, muestras posibles. Sin embargo, todos los sistemas basados en Machine, prácticamente todos los sistemas que emplean modelos basados en Machine Learning sin excepción, se han desarrollado con un modelo de amenazas muy débil, uno en el que no hay adversario. Y eso hace que cuando se les confronta con un adversario, incluso un adversario relativamente trivial, que es capaz de generar muestras no naturales, hace que los modelos fallen. Bienvenidos a una rama completa del Machine Learning llamada Adversarial Machine Learning, que se basa o que persigue coger un modelo basado en Machine Learning y generar lo que se denominan ejemplos adversarios. Veamos qué es esto de un ejemplo adversario. Está ampliamente demostrado en literatura científica que un modelo basado en Machine Learning, a un modelo basado en Machine Learning, de la aplicación que sea, pero ahora nos interesa más la aplicación en ciberseguridad, se le puede comprometer básicamente desde el punto de vista de su integridad, desde dos puntos de vista. Uno, que está ampliamente estudiado y del que se conocen casos reales en campo, que es envenenar el dataset. ¿Vale? Si yo enveneno el dataset con muestras que vienen etiquetadas de una forma pero están mal etiquetadas, hago que el modelo se entrene de una forma errónea y que tenga muy baja precisión. ¿Vale? Y proteger eso básicamente consiste en proteger tu dataset para que nadie lo pueda envenenar. Y la otra forma, que es la que me interesa a mí para el resto de la presentación, es utilizando Adversarial Machine Learning para generar muestras que son capaces de provocar un fallo de predicción o un fallo de clasificación, orientado o no orientado. Los más interesantes, por supuesto, son los fallos de clasificación orientados, en el que una muestra va a hacer equivocarse al modelo en una dirección específica. Vamos a intentar explicar esto desde un punto de vista gráfico, porque bueno, lo podríamos explicar con ficheros de malware, pero no se ve igual de bien. Se ve mucho mejor si utilizamos otro campo de aplicación del Machine Learning, como por ejemplo el reconocimiento de imágenes en sistemas autónomos. Uno de los objetivos que tiene ese modelo es ser capaz de reconocer dos señales de tráfico como estas y distinguirlas, porque ambas tienen un propósito muy diferente. Muy bien, pero ¿qué tal si yo cojo una señal de stop y le hago unas pequeñas modificaciones? Unas pequeñas modificaciones como las de la derecha, como las del centro o como las de la izquierda. Y paso estas imágenes con estas pequeñas modificaciones a través de un clasificador neuronal correctamente entrenado. Bueno, pues que si yo he elegido esas muestras de forma adecuada y esas muestras se han elegido de forma adecuada, se han calculado empleando Adversarial Machine Learning, soy capaz de hacer que ese clasificador se equivoque en una dirección concreta. Estas tres muestras se reconocen como una señal de límite de unos 90 km/h, que es muy distinto del objetivo que tiene un stop. A estas tres muestras se les llama ejemplos adversarios. Y el ataque, y pueden encontrar el paper en el que se explica este ataque utilizando este nombre, se llama perturbaciones físicas robustas. Yo la verdad que estaba pensando en ese momento comprarme un coche autónomo. Cuando leí ese artículo dije, bueno, ya no, vamos a dejarlo del Tesla para más adelante. Pero unos cuantos días después vi este otro artículo en el que decía, no hay ningún problema, porque realmente las cámaras de los vehículos autónomos van a ver estas formas desde diferentes ángulos, a diferentes distancias. Y mira, nosotros hemos hecho aquí una prueba, nos hemos calculado unos ejemplos adversarios, pero oye, si cambiamos el ángulo, la distancia y tal, al final no los reconoce como verdaderos ejemplos adversarios. Y me quedé mucho más tranquilo y estaba yo a punto de firmar mi contrato con Tesla cuando encontré este otro artículo, 5 días después, afortunadamente, para que se hagan una idea de lo activo que es el mundo de la seguridad
en Machine Learning, en este artículo decía, queridos, lo que habéis hecho realmente ha sido que os habéis equivocado a la hora de calcular esos ejemplos adversarios. Porque si yo calculo este ejemplo si yo lo hago bien y calculo un ejemplo adversario de este gatito, como podéis ver aquí, independientemente del ángulo, de la proximidad, incluso de la inclinación, soy capaz de hacer que el clasificador neural este que vosotros no habéis conseguido engañar, soy capaz de hacer que reconozca sistemáticamente un PC de sobremesa. ¿Cómo es esto posible? Para intentar explicarlo, vamos a coger un training set, que es este de aquí. Esto es un problema de clasificación en el que tenemos un conjunto de muestras etiquetadas como negativas, un conjunto de muestras etiquetadas como positivas, y esa línea que ven ahí es la frontera real de decisión que desconocemos. Y el objetivo que tenemos a la hora de entrenar un modelo de Machine Learning basado en estas muestras es conseguir estimar ¿cuál es esa frontera de decisión? Pues bueno, vamos a hacerlo empleando un algoritmo de clasificación lineal, que es el más simple de todos los posibles. Como ven, hay áreas entre la curva de decisión real y la curva de decisión que yo he calculado que provocarían errores de clasificación. Pues bien, básicamente lo que hace el Adversarial Machine Learning es aprovechar, es decir, explotar la falta de precisión de los modelos precisamente en los entornos en los que tenemos menor número de muestras, ¿vale?, para calcular esas X que son ejemplos adversarios. Son valores y cuando yo se los entregue a un modelo, al modelo van a crear un error de clasificación. Y pensarán, bueno, pues eso está chupado. Para resolverlo lo que hago es, en lugar de tener un clasificador lineal, voy a cogerme otro tipo de clasificador. Vamos a coger un clasificador no lineal, que es más complicado. Y, oye, pues si lo hago bien, lo que me encuentro es que ahora la diferencia entre la curva calculada y la curva del modelo de decisión real es mucho más pequeña y voy a reducir el número o la posibilidad de tener ejemplos adversarios. Sin embargo, esto no es tan sencillo. Esto no es tan sencillo porque pasa un poco, y es un problema que yo no tengo, pero que pasa un poco como cuando te pasas en el gimnasio, ¿no? Que si te quedas un poco... Esto es lo que se llama el overfitting, que básicamente consiste en que, oye, mira, el problema de resolver el Adversarial Machine Learning no consiste en tener modelos más complejos, porque, como decíamos hace un rato, un modelo más complejo, o si quieren, para un mismo tamaño de un training set, un modelo más complejo presenta siempre un mayor error de clasificación porque hace que el modelo sobrereaccione. Básicamente hay dos tipos de ataques basados en Machine Learning. Ataques de caja blanca hay dos tipos de ataques a sistemas basados en Machine Learning. Sistemas de caja blanca y sistemas de caja negra. En los sistemas de caja blanca se conoce algo con respecto del modelo, lo cual es realista, porque a veces los datasets que se usan son públicos, otras veces son datasets que son parcialmente públicos y en otras ocasiones el modelo, una vez que está entrenado para realizar la inferencia, se comprime y se envía a un dispositivo de usuario donde es posible hacer ingeniería inversa. Este tipo de ataques permiten obtener ejemplos adversarios que tienen una eficacia, es decir, una probabilidad de causar un error de clasificación de entre el 89 y el 97%. Los modelos de caja negra son los que me parecen a mí mucho más interesantes porque, bueno, cualquiera podría lanzar un modelo de caja negra y además están potenciados por esa democratización del Machine Learning as a Service. Básicamente estos modelos consisten en generar muestras especialmente preparadas y enviarlas al modelo para ver cómo responde. Necesitas enviar tantas muestras aproximadamente como el tamaño que tenga el dataset, con lo cual esto también nos empuja, oye, cuanto más grande sea el dataset, mucho mejor. Los ataques a sistemas basados en Machine Learning de caja negra tienen una propiedad realmente aterradora, que es la de la transferibilidad. Una vez que yo he calculado ejemplos adversarios para un modelo, me sirven siempre que se esté entrenando ese modelo, independientemente de cuál sea el training set que se esté utilizando para entrenarlo. Y como ven, tienen una eficacia también muy alta, entre el 84 y el 96%. Uno de mis papers favoritos de este mundo de la seguridad sobre Machine Learning es este, que es complementos para un crimen. Déjenme que les explique cómo funciona esto y para ello tengo que presentarles a dos compañeros. A Hugh Thompson, que es el CTO de la empresa en la que yo trabajo, que es Symantec, y a Saurabh Sintry. Saurabh Sintry, que como hacemos todos, pues se ha puesto en el LinkedIn la foto de la primera comunión. Saurabh tiene esta pinta ahora. Saurabh se leyó ese mismo paper que me leí yo y dijo, venga, yo tengo que engañar al sistema de clasificación utilizando esta prueba de concepto y para ello voy a desarrollar una muestra adversaria
voy a convertirme yo mismo en una muestra adversaria. Les pido, por favor, que presten atención al nombre que aparece en letras verdes sobre la foto de SORAP. Ahora dice que es SORAP. SORAP tiene un poco un pulso como para robar panderetas, así que se mueve un poco, así que atentos al nombre. SORAP es SORAP. Y SORAP ha calculado que puede crear un accesorio, estas gafas, que, ahora es Hugh Thompson, está engañando completamente al sistema de reconocimiento facial mediante un accesorio que le hace parecer Hugh Thompson. ¿Ven? Ahora es Hugh Thompson. Y han podido ver antes que SORAP y Hugh se parecen como un huevo, una castaña. Y ahora vuelve a ser SORAP. ¿Y esto que hemos hecho con SORAP, poniéndose unas gafas, podría hacerlo SORAP para un malware? Es decir, seríamos capaces de coger un binario malicioso y modificarle de manera que preserve su funcionalidad, porque si cojo un malware y lo rompo, pues ya ni es malware ni es nada. ¿Podríamos hacer eso con una muestra de malware? Bueno, pues varios investigadores del Symantec Research Labs hicieron esta misma pregunta y dado que existen pruebas de concepto, existen documentos académicos que explican cómo hacerlo, pero no tienen realmente, digamos, no son totalmente infalibles, no son totalmente exitosos. Y a pesar de que, no nos asustemos, al menos nosotros en Symantec no hemos visto un ataque de este tipo en campo, decidieron intentar encontrar una forma de desarrollar malware que fuese capaz de bypassear sistemas de clasificación anti-malware basados en redes neuronales profundas. Empezaron en verano, digamos en junio, julio, agosto, y cuando llegamos a octubre vimos que lo habían conseguido. Habían conseguido desarrollar, modificar un binario de tal manera que fuese capaz mínimamente, conservando su funcionalidad, y esta parte es muy importante, de forma que era capaz de violar, de engañar a un sistema de clasificadores anti-malware basados en redes neuronales. ¿Qué es lo que se está haciendo desde el punto de vista de la seguridad en el campo del Machine Learning para prevenir este tipo de amenazas? Pues básicamente hay dos campos de desarrollo y permítanme avisarles porque estos dos campos de desarrollo son campos que están precisamente en desarrollo. Y ese es el estado del arte de la tecnología hace 2 semanas, que fue cuando preparé esta presentación, pero oye, igual hoy salimos y ha cambiado. Hay básicamente dos opciones. Primera, crear modelos de Machine Learning más robustos, para lo cual podemos empezar por reducir el error de clasificación, como ya hemos visto antes. Pero esto tiene el problema del overfitting. Es decir, si yo no puedo hacer mi training set más grande, utilizar un algoritmo de clasificación, un algoritmo de Machine Learning, entrenar un algoritmo de Machine Learning más complejo, solo se traduce en más error de clasificación. Tendría que incrementar mucho el tamaño del training set, porque recuerden que cuando estoy cerca de la máxima precisión del modelo, incrementos grandes en el tamaño del training set producen pequeñas mejoras en la precisión. Esta opción se ha descartado porque no escala. La otra opción la otra alternativa de esta primera opción es lo que se llama adversarial training. Consiste, vale, yo cojo un modelo, lo entreno y ahora que lo he entrenado llamo a unos tíos que sean expertos en adversarial machine learning y le pido que me calculen todas las posibles muestras adversarias de mi modelo. Y ahora que han hecho eso, cojo esas muestras y las vuelvo a meter en el training set y recalculo el modelo. Tristemente, esto tampoco escala bien. Primero, porque tienes que andar reentrenando los modelos, y hemos visto que reentrenar el modelo es un tema caro, porque es computacionalmente muy intenso. Y segundo, porque estoy seguro de que voy a ser capaz de calcular todas las posibles muestras adversarias de todos los posibles ataques que pueda haber por ahí. La respuesta es que no. La alternativa a esta opción, que a día de hoy es la que parece más prometedora, consiste en intentar identificar una muestra como muestra adversaria analizando las propiedades estadísticas de esa muestra. Propiedades estadísticas de una muestra individual que llega al modelo entrenado durante la fase de inferencia. Los primeros intentos en este campo no han tenido mucho éxito. Funcionaban, pero básicamente si el atacante conocía la defensa, era capaz de bypassearla, simplemente porque generaba la muestra adversaria de un modo ligeramente distinto y cambiaba las propiedades estadísticas que se estaban considerando para caracterizar si una muestra era una muestra benigna o una muestra adversaria. El equipo de Symantec Research Lab ha desarrollado una alternativa, que es lo que se llama Gradient Similarity. Tienen la referencia del documento aquí en esta misma slide, que básicamente consiste en utilizar una propiedad estadística que parece que es inmutable, que se llaman funciones de influencia y que básicamente consisten en cómo ven los elementos de mi training set una muestra.
Esto nos permite identificar muestras adversarias con una precisión de entre el 87 y el 97%, y además funciona incluso cuando el atacante conoce que estamos aplicando esta defensa, precisamente porque las funciones de influencia, esa característica, no es modificable. Conclusiones. La etiqueta de Machine Learning o de inteligencia artificial, que es más moderna a día de hoy, basada para sistemas de seguridad basados en Machine Learning, no es por sí misma garantía de mayor precisión. Es necesario analizar qué dataset estoy utilizando, cómo estoy entrenando el modelo, cuántas veces estoy entrenando el modelo, con qué frecuencia. Y segundo, ojo, los modelos basados en Machine Learning en cualquier aplicación, pero también en ciberseguridad, se han desarrollado con un modelo de amenazas muy básico en el que no hay adversario. Y son prácticamente todos en su mayoría vulnerables a adversarial Machine Learning. Y ya está. Muchísimas gracias por su atención.